Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué bueno que estés otra vez aquí. Hoy hablamos de un tema nuevo. ¿Cómo puedes hablar de tu personalidad? Es decir, ¿cómo te describes a ti mismo? Eso me parece emocionante. A menudo no sé cómo describirme. Eso es normal. Muchos estudiantes conocen palabras, pero no saben cómo usarlas en una conversación. Y eso haremos hoy. Hablamos como en una conversación real. Simple, claro y natural. Pero antes de empezar, una cosa breve. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias divertidas del día a día en España. Situaciones que seguro conoces o pronto vivirás. Igual que hoy, allí aprendes cómo la gente habla de verdad, cómo se describen, cómo reaccionan y cómo suenan las conversaciones reales. Con una compra apoyas muchísimo este podcast y nos ayudas a crear más contenido así. Muchas gracias por ello. Bien, entonces empezamos. Te hago una pregunta sencilla. Si alguien te dice, ¿cómo eres como persona? ¿Qué respondes? Es difícil. No sé bien cómo empezar. Exacto, ese es el punto. Muchos piensan demasiado tiempo, pero puedes empezar muy fácil. Por ejemplo, dices, soy tranquilo, o soy abierto, o soy amable. Entonces, solo una palabra. Exacto. Una palabra ya es suficiente para empezar. Creo que soy más bien tranquila. Muy bien. Ahora puedes ampliar un poco. Dices, soy más bien tranquila. Escucho mucho. No hablo tanto. Soy más bien tranquila. Escucho mucho. No hablo tanto. Perfecto. Así mismo. Pero, ¿qué si quiero decir más? Buena pregunta. Entonces sigues con frases cortas. Añades pequeños datos extra. Por ejemplo, soy amable. Me gusta ayudar. A menudo estoy de buen humor. A menudo estoy de buen humor. Muy bien. También puedes decir lo que no eres. O sea, algo negativo. No negativo. Solo sincero. Por ejemplo, no soy muy paciente. O, a veces estoy nervioso. A veces estoy nerviosa. Muy bien. Eso te hace humano. ¿Y si quiero describir a otra persona? Muy buena pregunta. Lo hacemos ahora también. Puedes decir, él es muy amable. Ella es muy abierta. Él es tranquilo. Ella es muy activa. Entonces, casi igual que conmigo misma. Exacto. Solo cambias a él o ella. Eso es fácil. Exacto. Y ahora hacemos una pequeña charla. Te pregunto, ¿cómo eres como persona? Soy más bien tranquila. Escucho mucho. Soy amable. Muy bien. Ahora sigo. ¿Eres más bien espontánea o planificas mucho? Prefiero planificar. Me gusta la estructura. Muy bien. Ahora hazme tú una pregunta. ¿Cómo eres como persona? Buena pregunta. Soy más bien abierto. Me gusta hablar con la gente. También soy muy curioso. ¿Eres más bien tranquilo o activo? Soy más bien activo. Me gusta hacer muchas cosas. Me encanta probar cosas nuevas. Suena interesante. Gracias. Y así nace una conversación. Haces preguntas sencillas, das respuestas sencillas y mantienes el flujo. Se siente mucho más natural. Exacto. Ese es el objetivo. En el próximo capítulo vamos más profundo. Te mostraré cómo describir tu personalidad con más detalle. Bien, ahora damos un paso más. Ahora describimos tu personalidad con más detalle. No solo con una palabra, sino con pequeñas situaciones y ejemplos. Entonces, no solo digo cómo soy,
sino que lo muestro. Exacto. Eso es mucho más natural. Imagina que alguien te pregunta, ¿cómo eres como persona? No dices solo, soy amable. Dices, soy amable. Me gusta ayudar a otros. Estoy para mis amigos. Ah, eso suena mucho más fuerte. Exacto. Así das una imagen pequeña de ti. Creo que puedo hacerlo. Muy bien. Entonces lo intentamos. ¿Cómo eres como persona? Soy más bien tranquila. Escucho mucho. Estoy para mis amigos. Perfecto. Eso es muy natural. Ahora seguimos. También puedes decir cómo eres en situaciones concretas. Por ejemplo, Por ejemplo, en el trabajo o en clase. Puedes decir, en el trabajo estoy muy concentrado. Me gusta trabajar en equipo. me gusta trabajar en equipo. Muy bien. O, en situaciones nuevas, a veces estoy nerviosa pero intento seguir abierta. Eso encaja bien conmigo. Entonces dilo. En situaciones nuevas a veces estoy nerviosa, pero intento seguir abierta. Perfecto. Justo así. ¿Y si quiero hablar de mis fortalezas? Muy buena pregunta. Entonces dices simplemente, soy bueno en, por ejemplo, soy buena organizando, soy buena escuchando. Soy buena escuchando. Muy bien. Y puedes ampliarlo otra vez. Soy buena escuchando. La gente me cuenta a menudo sus problemas. La gente me cuenta a menudo sus problemas. Perfecto. Eso hace tu frase más fuerte. ¿Y las debilidades? También es importante. Puedes decir, no soy tan bueno en, o a veces tengo problemas con, A veces tengo problemas con el estrés. muy bien, o a veces soy impaciente. A veces soy impaciente. Perfecto. Eso es sincero y natural. Ahora hacemos una pequeña conversación. Te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? Soy buena escuchando. Soy amable. Me gusta ayudar. Muy bien. ¿Y cuál es una debilidad? A veces estoy nerviosa. Pienso demasiado. Muy bien. Eso es muy real. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? Buena pregunta. Soy muy abierto. Puedo hablar bien con la gente. A menudo permanezco tranquilo en situaciones de estrés. Esa es una buena fortaleza. Gracias. Y una debilidad es que a veces hago demasiadas cosas a la vez. Eso lo conozco. Exacto. Y eso es importante. Muestras que te conoces a ti mismo. Y ese es el objetivo. No palabras perfectas, sino frases reales. Me doy cuenta de que puedo decir mucho más que antes. Exacto. Te describes paso a paso. Y lo mejor es que puedes usar esto en muchas situaciones. En charlas con amigos, en el trabajo o cuando conoces gente nueva. Eso es muy útil. Muy bien. En el próximo capítulo iremos aún más lejos y haremos todo más natural y personal. Bien. Ahora damos otro paso. Ahora haremos todo más personal. No solo describir cómo eres, sino también por qué eres así. Entonces, más profundidad. Exacto. Eso hace tu español más fuerte e interesante. Imagina que alguien te pregunta, ¿cómo eres como persona? Dices, soy más bien tranquilo, escucho mucho, eso está bien. Pero ahora viene el siguiente paso, explicas el por qué. Por ejemplo, soy más bien tranquilo porque me gusta escuchar y quiero entender a otros. Ah, eso suena mucho más personal. Exacto. Das una razón y la frase se vuelve más fuerte. Quiero probarlo. Muy bien. ¿Cómo eres como persona? Soy más bien tranquila porque me gusta escuchar y quiero entender a otros. Perfecto.
Justo así. Puedes hacer eso con muchas cosas. Por ejemplo, a menudo estoy de buen humor porque intento pensar en positivo. A menudo estoy de buen humor porque intento pensar en positivo. Muy bien. ¿Y si quiero decir algo negativo? También es importante. Puedes decir, a veces estoy nerviosa porque pienso demasiado. A veces estoy nerviosa porque pienso demasiado. Perfecto. Es sincero y natural. Ahora hacemos una charla pequeña. Te pregunto, ¿eres más bien espontánea o planificas mucho? Prefiero planificar porque me gusta la estructura y así me siento segura. Muy bien. Esa es una respuesta fuerte. Y ahora sigo. ¿Cómo eres con otras personas? Soy amable y abierta porque me gusta conocer gente nueva. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿por qué eres tan abierto? Buena pregunta. Soy abierto porque soy curioso y me gusta escuchar nuevas perspectivas. Eso suena muy interesante. Gracias. Y así nace una conversación real. No solo das información, das motivos, muestras tus ideas. Eso lo hace mucho más real. Exacto. Y ahora viene otro punto importante. También puedes dar pequeños ejemplos. Por ejemplo, Por ejemplo, soy muy servicial. Si un amigo tiene un problema, siempre estoy allí. si un amigo tiene un problema, siempre estoy allí. Muy bien. O, a veces soy tímido. En grupos grandes no hablo mucho. En grupos grandes no hablo mucho. Perfecto. Ahora se te ve como persona. Es una gran diferencia. Exacto. No describes solo palabras, describes tu vida. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Te pregunto algo personal. ¿Qué es importante para ti en la vida? Para mí mis amigos son importantes porque me apoyan y me siento bien con ellos. Muy bien. Esa es una respuesta fuerte. ¿Y qué quieres mejorar? Quiero ser más segura de mí misma porque a veces tengo demasiado miedo. Perfecto. Justo así. Me doy cuenta de que ahora hablo más libre. Exacto. Porque ya no buscas, simplemente hablas de ti. Y ese es el objetivo. Hablar natural significa hablar de cosas reales. Se siente bien. Muy bien. En el próximo capítulo iremos al cierre y resumiremos todo. Bien, hemos llegado al final de este episodio. El episodio fue un poco más corto. ¿Prefieres episodios más cortos o más largos? Escríbelo en los comentarios. Repasemos lo que has aprendido hoy. Hoy hemos visto cómo puedes hablar de tu personalidad, es decir, cómo te describes y cómo muestras a otros cómo eres. Sí, y he visto que no es tan complicado. Exacto. No necesitas frases perfectas, necesitas mensajes simples y claros. Puedes empezar con soy tranquilo, soy abierto, soy amable. Es un buen comienzo. Luego das un paso más. Añades más información. Soy tranquilo. Escucho mucho, no hablo tanto. Sí, eso lo hace más claro. Exacto. Y después viene el siguiente paso. Explicas el por qué. Soy tranquilo porque me gusta escuchar. Soy amable porque quiero ayudar a los demás. Eso lo hace más personal. Exacto. Y luego puedes dar ejemplos. Si un amigo tiene un problema, estoy allí. En grupos grandes estoy más callado. Eso muestra de verdad cómo es uno. Exacto. Y ese es el objetivo. No solo decir palabras, sino mostrarte como persona. Y muy importante, también puedes hacer preguntas. ¿Cómo eres como persona? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué quieres mejorar? Sí, eso ayuda a iniciar una conversación. Exacto. El idioma siempre es un intercambio. Y ahora llega tu tarea, para ti y para todos los que escuchan.
Vale, estoy lista. Tómate un momento y piensa en ti. ¿Cómo eres como persona? Elige 3 frases simples. Por ejemplo, soy tranquilo, soy amable, a veces estoy nervioso. Eso puede hacerlo cualquiera. Exacto. Y ahora amplía esas frases. Di por qué. O da un pequeño ejemplo. O sea, contar un poco más. Exacto. Y luego dilo en voz alta, no solo en tu cabeza, de verdad en voz alta. Puedes hacerlo solo o con alguien. Eso ayuda a aprender. Muy bien. Y ahora algo más para todos los oyentes. Escríbenos en los comentarios. ¿Cómo eres como persona? Escribe 1 o 2 frases sobre ti. Eso es emocionante. Exacto. Y si quieres, lee también los comentarios de otros. Obtendrás nuevas ideas y verás cómo se describen los demás. Eso motiva mucho. Exacto. Aprender no ocurre solo aquí en el podcast. Aprender ocurre también en el intercambio. Y quizá hablemos en un próximo episodio sobre vuestras respuestas. Sería genial. Muy bien. Entonces, gracias por estar hoy aquí. Sigue practicando. Habla en voz alta. Y no tengas miedo de mostrarte. Gracias, Pablo. Ha sido muy útil. Con mucho gusto. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós.